Porque vendrán, dice, días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán un estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación. El no conocer el tiempo de Dios trae graves consecuencias, hermanos. Usted puede parecer que las cosas, puede estar viendo como que las cosas no pasan nada, pero de pronto va a venir el juicio sobre su vida. De pronto, la vida, hermanos, y el Señor le va a mandar lo que le corresponde. Y eso es lo que le decía a Jerusalén. Se van a venir días sobre ti. Desde lo alto, hermanos, desde el alto monte de los olivos, miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Eran tiempos de Pascua, y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada reina y nunca veré duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Eso está escrito en el Salmo 48. Resaltaban, hermanos, a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de las puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judía. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculos y sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos a todos los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella. En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío, hermanos, agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y mil voces proclamaban al Rey, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, ¿sí?, se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte, arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de un común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera dónde iba. Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, extendíanse ante su vista. La puerta de las ovejas divisábanse también. Por ello había entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él como cordero fuera llevado al matadero. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión, donde la senda que pronto le tocaría recorrer iban a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. Pero no era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo. Ni tampoco, ¿verdad?, era el presentimiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su alma generosa. Lloraba
Jesucristo lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén. Lloraba por la ceguedad y por la dureza del corazón de aquellos a quienes Él venía a bendecir y a salvar. No lo estaban aceptando. Esa era lo que provocaba el dolor. No lloraba por lo que Él iba a vivir o lo que le iba a acontecer. Lloraba por la gente que no aceptaba su palabra. A Cristo le duele que tú no aceptes su palabra. Cristo llora porque tú no aceptas su palabra. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles delante de ella. La había plantado en un repuesto, lugar fértil. La había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cautivasen. ¿Qué más se había de hacer en mi viña?, exclamó. ¿Qué más se había de hacer en mi viña que yo no haya hecho por ella? A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, le había dado silvestres. Eso está escrito en Isaías capítulo 5. El Señor compasivo, movido en su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó, la cuidó, fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Si tu nación favorecida entre todas, hubieses conocido el tiempo de tu visitación o lo que atañe para tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú solo tienes la culpa. Tú sola tienes la culpa. No quieres venir a mí para que tengáis vida. Estas expresiones, hermanos, y estas palabras eran las que observaba el Señor Jesucristo cuando estaba viendo a Jerusalén. Una ciudad, hermanos, un pueblo que fue trabajado, un pueblo que estuvo siendo llamado, un pueblo que estuvo recibiendo la palabra. Pero ¿sabe qué hacían? Mataban a los profetas, mataban a sus pastores, rechazaban la palabra. Al punto de que el mismo Señor Jesucristo vino y Él quiso tratar y trabajar con ellos. ¿Y sabe qué hicieron con Él? También lo despreciaron. Por eso dijo: ¿qué más pude haber hecho por mi niña? Mandé, la cambié, la planté en mejores tierras, en los mejores lugares, la planté en diferentes áreas, la planté en todas formas, arreglé y trabajé con ella, pero no quisieron. No quieres venir a mí para que tengáis vida. No quieres venir a mí para que tengáis vida. Queremos seguir batallando, hermanos, con las cuestiones del mundo, pero sin la esperanza. Usted en Cristo a lo mejor va a seguir batallando con las cuestiones. Pero ¿sabe qué, hermanos? En Cristo tiene esperanza. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas a Dios? Mirad al Rey del cielo, derramando copioso llanto. Ved al Hijo de Dios infinito, turbado en espíritu
y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún, al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de sus gobiernos en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían y se negarán a escuchar las palabras de verdad en el día de la visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. La gente, y en ese tiempo estamos viviendo las consecuencias, hermanos, estos sucesos que de pronto usted vea cómo, hermanos, una situación puede causar un caos mundial. Toda su comodidad, todos sus cantos de pronto puede cambiar. ¿Y sabe qué nos queda? Nada más Dios. Es lo único que nos queda. No más. Usted puede esforzarse. ¿Cuántas horas le ha dedicado a trabajar y a tener sus cosas, hermanos? Las de Cristo. ¿Cuántas veces se ha dedicado, cuántas horas se ha esforzado para tener sus propiedades, su casa y todo? ¿De qué le sirve todo eso ahorita? ¿Qué le está asegurando todo eso ahorita? Estamos en riesgo todos por igual. Ricos. Ahorita estaba viendo algo, los deportes, y veía a algunos personajes como uno que fue presidente de uno de los equipos de fútbol del mundo más importantes, una empresa presidente, se murió por coronavirus. Todo su dinero, todo lo que él tenía, no sirve. Hay jefes de Estado y gobernadores que ya están siendo enfermos por el coronavirus. Podrá tener las mejores higienes, todo, ¿de qué le sirvió? Ahorita no nadie nos garantiza nada más que Jesucristo. Porque sin Cristo, hermano, no encontramos a lo mejor la sanidad aquí, ¿sabe qué? Encontramos la vida eterna. La vida eterna en Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Los discípulos se ven llenados de asombro y hasta el temor de oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo. Y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se había prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas para engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con ese objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol del tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: mira qué piedras y mira qué edificios. Querían presumirle el templo a Jesucristo, pero Jesús les contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto, os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. La suerte, hermanos, ya estaba echada. Pasó lo de Jesucristo, lo crucificaron, resucitó, persiguieron
ya no se desaparecieron, algunos se quedaron ahí. 70 años después empezó a manifestarse, hermanos, lo que se llamó la destrucción de Jerusalén. Y se empezaron a expresar estas extrañas manifestaciones y apariciones. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veía como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban la noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por sus enormes pesos era difícil de cerrar, entre 20 hombres, y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaban la frenética endecha voz del oriente y voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y contra la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado y sin que exhalase una sola queja. A los insultos que le dirigía y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! Y ¡ay de los moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que le habían predicho. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras, esperando atentamente las señales prometidas. Cuando vienes a Jerusalén, cercada de ejércitos, había dicho el Señor, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Aquí la clave es escuchar las palabras de Dios. El Señor les dijo a los cristianos: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el tiempo ha llegado. El Señor nos dice ahora a nosotros: habrá hambres, habrá guerras, rumores de guerras, habrá pestes. Cuando vean esto, sepan que el tiempo está cerca. Sepan, o sea, aprendan a escuchar, hermanos, y entiéndanlo, que la decisión es importante ahorita, porque a nosotros nos está tocando vivirla, no nos está tocando verlo en un sentido, hermanos, profético. No, ya esa profecía la estamos viviendo, estamos siendo el cumplimiento de la profecía. Los tiempos ya están cerca, hermanos. Los tiempos ya están cerca.